queremos impulsar ser periodistas responsables con la ciudadanía, no quedarnos en silencio, sino que también denunciar estos actos que denigran finalmente la dignidad de los seres humanos. Quiero agradecer sinceramente a todos los estudiantes, los y las estudiantes que están acá, fundamentalmente de primero y de tercer año de la Escuela de Periodismo, porque queremos fomentar esta reflexión crítica permanente y si bien hemos hablado de los femicidios, que son efectivamente los asesinatos o los crímenes contra las mujeres, todos los días sabemos que hay maltrato, no tan solo físico, sino que verbal, económico y simbólico, que muchas veces este simbólico es el que se promulga a través de los medios de comunicación, con estereotipos, con imaginarios, con representaciones sociales, que se van instalando, ¿verdad?, en lo que van pensando la mayoría de las personas. Por eso quiero en esta hora entonces invitar a que pasen acá adelante, en primer lugar, a nuestra directora de Género, Diversidad e Inclusión, a María Josefina Cabrera, que va a estar moderando el conversatorio. También quiero invitar a Tania Libertad Ovalle, quien es publicista, especialista en enfoque de género y derechos humanos, integrante de la ONG Publicitarias Chile, esta ONG que ha difundido las comunicaciones publicitarias con enfoque de género, particularmente en Latinoamérica, y Tania es una de las representantes aquí en Chile. A Fabiola Gutiérrez, quien es periodista, encargada de comunicaciones de la Corporación Humanas y también coordinadora general de la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile, y a nuestro profesor y también licenciado en Arte y Magíster en Educación, José Ignacio Mazón, quien también ha trabajado mucho y queremos reconocer su trabajo en el área de las masculinidades, ¿no?, que también es un campo muy importante, no tan solo hablar de mujeres, de género, de feminismo, sino que también las masculinidades. En primer lugar, ellos van a presentar, van a hacer una exposición en un tiempo de 15 minutos, dando su visión sobre esto que hemos llamado Lo que vemos, lo que callamos, reflexiones sobre la violencia de género y medios. Y les voy a dar la palabra en primer lugar a Tania Libertad, a quien le damos un aplauso, quien va a comenzar en esta jornada. Entonces, Tania, si quieres desde ahí o desde acá. De pronto desde ahí. ¿Sí? Hola, ¿me escucho bien? ¿Sí? Bueno, gracias por la invitación. Son tiempos movidos. Ayer estuvo bien movido también. Algunas personas estuvieron en la marcha también de ayer. Y es importante seguir hablando de este tema, no por moda, y eso ya se empieza a entender, ¿no? En algún punto, hace un par de años atrás, todas las marcas, lo hablo desde la publicidad, ¿no? Todas las marcas hablaban de diversidad LGBT, hablaban de varias cosas al respecto, y hoy por hoy, no sé si vieron, por ejemplo, en junio, que es el mes del orgullo, no hubo tanta exposición este año de marcas, ¿no? Hace no tantos años atrás, Uber, por ejemplo, ponía los autitos con banderas de colores en el mes de junio. Eso ya no pasó y así se va mermando el discurso. ¿Por qué se ha ido mermando el discurso? Porque básicamente ya no les sirve a algunas marcas. Entonces, no es que las hayan usado por coherencia, por haber profundizado el tema, sino que ahí lo que hay que reflexionar es si realmente lo estaban utilizando solamente. Entonces, bueno, voy a pasar de mis credenciales, creo que no es importante, más arriba, vale, eso. Algo que pasó el 24 de noviembre. El 24 de noviembre, hace unos días atrás, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género publica en sus redes sociales, en respuesta a una nota de La Tercera, que es la primera vez desde que hay registro que se niega esta campaña, la campaña contra la violencia hacia las mujeres, que se hace generalmente siempre alrededor del 25N. Era la primera vez que se negaba esta campaña y al parecer hay consejeros que consideran que hablar de violencia de género en las elecciones o que sensibilizar respecto a este tema tiene sector político.
¿Ya? Esto fue a partir de una nota que hizo La Tercera, que dice la disputa de Vallejo con el CNTV, el Consejo Nacional de Televisión, organismo que se negó a exhibir la campaña por violencia contra las mujeres en periodo electoral. O sea, se negó básicamente, algunos consejeros votaron y algunos consejeros dijeron que no querían exhibir la campaña porque podía incidir en el tema de las elecciones. Y más o menos lo que se deja entrever en esa comunicación es que hablar de violencia de género es hablar de política, ¿no? Que sí lo es. Sí lo es. Sí lo es en el sentido de que la violencia de género tiene que ver con una sociedad politizada, las estructuras, y tiene que ver con eso, ¿no? Ahí hay algo muy llamativo porque, claro, uno se empieza a preguntar, bueno, ¿qué decía esta campaña? ¿Qué tan terrible decía esta campaña como para no exhibirla, ¿no? Ustedes, la gran mayoría de las personas que están de público, me imagino que eran muy pequeños y pequeñas o no existían en 2010, deben haber existido, me imagino, ¿sí? Pero eran guaguas, ¿o no? Ya, vamos al siguiente. Yo tenía 7. Un día después, ¿qué dice el CNTV? Retrocede en su decisión, aprueba la emisión de la campaña por violencia contra las mujeres y de hecho ese pantallazo que ven ahí es del Instagram del Consejo Nacional de Televisión, que de hecho cerró sus comentarios, cerró todo porque tuvo un bombardeo de respuestas luego de lo que subió la ministra a sus redes sociales y que también tuvo que ver ahí la agrupación de periodistas feministas. Y la presión social que hubo respecto a esta decisión. ¿Por qué es importante exhibir este tipo de campañas? Este tipo de campañas se han empezado a exhibir desde hace antes de 2010. ¿Ya? Primero para visibilizar el problema, para abordar el problema. ¿Se ha hecho bien? ¿Se ha hecho mal? Ahí tenemos que analizarlo campaña por campaña, ¿no? Hay campañas que solamente se han dedicado a relucir ciertas cosas, más allá de la profundización, por ejemplo, de las redes de apoyo, lo importante que es la red de apoyo, en vez de incitar, por ejemplo, a las víctimas a denunciar. No sé si se acuerdan que en pandemia salió una campaña que era sobre Mascarilla 19, se llamaba. Mascarilla 19 era una campaña de medios que tenía la gracia que supuestamente tú tenías que acercarte a cualquier farmacia sea como pequeña o farmacia como las grandes farmacias, y si te acercabas al mesón y pedías una mascarilla 19, se activaban protocolos, porque eso quería decir que con esa palabra clave activaban protocolos. Una campaña de palabra clave muy mal hecha, a mi punto de vista. ¿Por qué? Porque cuando haces una campaña con palabras clave y la sacas por televisión, radio, prensa, todo el mundo conoce la palabra clave, ¿qué te hace pensar a ti que la persona que está ejerciendo violencia no va a conocer también la palabra clave y no va a sesgar, por ejemplo, o va a no permitir que la persona que está sufriendo la violencia vaya a las farmacias? O incluso puede recibir más violencia si es que se acerca a una farmacia. Entonces, como les digo, han habido campañas excelentes, campañas no tan buenas, pero la idea es plantear el tema, siempre plantear el tema. Porque, como les comenté al inicio, este tema a veces se toma como por moda, entre comillas, y a veces por coherencia. La idea es que lo vayamos aprendiendo por coherencia. Luego, y ahí es donde les voy a mostrar en la otra, ¿cuál es la campaña? ¿Cuál es la campaña que dijo el CNTV que no podía ser? Pero para mí se llama Ley Claudia, como yo, porque ahora tendré que supervisar la orden de alejamiento de mi expareja. Para mí, Ley Fernanda, porque ahora necesito compartir mis fotos íntimas, aunque yo las haya enviado. Para mí, Ley Daniela, porque evita que tenga que contar una y otra vez lo que viví. Para mí, Ley Valentina, porque tengo derecho a una atención sin violencia en mi embarazo y parto. Para mí, Ley Mónica,
porque me ofrece atención jurídica y psicosocial gratuita para mi reparación. Una nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres, que no lleva el nombre de una sola, porque es una ley en nombre de todas. Conoce más en leyintegral.cl. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. No es una campaña censurable, a mi punto de vista. No tiene ningún tinte en donde diga vota por, porque eso es lo que se estaba pegando en el CNTV, que tenía que ver con las elecciones, ¿no? No dice nada respecto a... de hecho no profundiza tanto a mi punto de vista. A mi punto de vista a esa campaña también le faltan cosas, le faltan elementos. Se agarra de un insight, ¿no? Que es que en Chile tenemos campañas con nombre. Ley Antonia, Ley Emilia, Ley Ricarte Soto y así. Tenemos leyes con nombre porque nuestro país arma leyes en base a las catástrofes y no previene las catástrofes, ¿no? Entonces, esa campaña fue la que no iban a permitir transmitir. Ahora la están transmitiendo. Y eso llama la atención. Y eso les pido que reflexionemos. ¿Por qué queremos censurar eso? Sí, por ejemplo, y como dice en el punteo ahí, en 2010, en la presidencia de Piñera, salió una campaña llamada Maricón es el que le pega a las mujeres. Esa era la campaña. Una campaña que en mi punto de vista se utilizó en desmedro de otras personas. Cuando hacemos campañas para hablar de violencia, maltratando a otros grupos, más allá de que la persona en primera persona haya sido gay, quien lo diga, va en desmedro de otros grupos. De hecho, en esa época, varias agrupaciones levantaron la mano de por qué se estaba posicionando la palabra maricón como para las personas que ejercen violencia o incluso realizan femicidio, ¿no? Entonces, el CNTV no tenía fundamento concreto para esto, si lo piensan bien. Nunca se basó en alguna ley, no dijo como no, va en contra de tal y tal ley, sino que al contrario, después, ayer salieron a decir que sí la iban a transmitir en fundamento de la ley 21.675. Entonces, ahí te dice otras cosas, ¿no? Como dijo Alejandra, actualmente, y esto lo revisé en la mañana, porque lamentablemente estos datos hay que revisarlos todos los días. Todos los días suben estos datos. Lamentablemente hay que revisarlos. Entonces, hoy en la mañana, 40 femicidios consumados, 268 femicidios frustrados. Y esos 268 femicidios frustrados es lo que tenemos que tener en cuenta para las comunicaciones también. ¿Cómo solucionamos eso? Evidentemente las comunicaciones no tienen la respuesta a todo, pero podemos ser un aporte. Como también podemos ser una herramienta que no aporte en el caso y que vaya en desmedro, ¿no? Entonces, además, bueno, la red chilena, como también lo dijo Alejandra, tiene registrado 42 femicidios y un suicidio femicida. En 2020, por ejemplo, también, para que lo tengan presente, y eso tampoco se bajó. Imagínense, en 2010 salió esta campaña que tuvo un boom, que aparte si ustedes van a la ley de transparencia, no sé si sabían cuánto salió esa campaña, para esa época, 2010, llega mucho, imagínense para esta, más de 300 millones de pesos, por una campaña que tenía un fondo de color. No estaba hecho en un lugar, era una persona hablando a cámara. 300 millones de pesos le pagaron a la agencia que lo hizo, sin contar los medios. Luego salió en 2020 la campaña Cuentas Conmigo, que era la campaña de un abuelo que le escribía a su nieta diciéndole que había sabido que a su nieta le pegaban y que él, como le había pegado a su abuela, ahora comprendía que él había hecho mal porque ahora le pegaban a la nieta. Terrible. Esa campaña duró una noche arriba. Según Transparencia no gastaron nada. Pero imagínense, ese tipo de campañas deberían pasar por un sesgo, deberían pasar como por una revisión, pero no esta que acabamos de ver. Y finalmente, el llamado es que a estas agencias que licitan las campañas de gobierno, no sé si ustedes sabían, pero las agencias de publicidad tienen que licitar para hacer este tipo de campañas, pero no pasan las agencias por una revisión. Tienen protocolos
protocolos contra género esas agencias? ¿Tienen algo más que querer ganar un premio con la campaña? ¿Hacen algo más al respecto? Y a ustedes les puede parecer banal incluso este tema, pensando por ejemplo en, bueno, violencia, no tiene nada que ver conmigo, la violencia de género, eso le pasa a las mujeres, o eso le pasa a las familias que viven en. La violencia de género, en particular violencia contra las mujeres, estamos hablando de género. La violencia contra las mujeres permea a toda la sociedad. Toda la sociedad es responsable. Es responsable en el sentido de hacer algo, no de solamente, de comillas, yo no le he pegado nunca a una mujer. El no hacerlo no significa estar haciendo algo en contra. Como dijo Rita Segato, tenemos todas las personas que estar activas respecto a la violencia de género. Somos todas las personas responsables de aquello, de lo que está pasando. Entonces, es el rol de los medios, de las comunicaciones, y en particular lo que yo les hablo de la publicidad, aunque me digan, bueno, la publicidad se preocupa de vender. No, la publicidad también es comunicación. También instala temas. De hecho, la publicidad ha instalado temas con la belleza, ¿no? Esta cosa de las axilas oscuras, las arrugas gravitacionales, todos los temas con el cuerpo tienen relación. Entonces, nuestro rol como personas en comunicaciones es entender que aquí también tenemos una responsabilidad. Eso, muchas gracias. Gracias, Tania, por tu presentación y también por mostrarnos el rol también de la publicidad, ¿no? Que es parte de la disciplina de la comunicación. Vamos a invitar ahora a José Ignacio, que va también a exponer su punto de vista, particularmente de masculinidades. Yo te voy a ir mostrando la presentación. Igual te voy a dejar esto por si resulta. Hola, hola. Sí. Primero que todo, las gracias por la invitación y las gracias a quienes asistieron y a quienes están presentes en el día de hoy. Hablamos de violencia y cuando hablamos de violencia, como acá señala Tania, no solamente tiene que ver con una violencia física, también hay una violencia de carácter simbólico. Y yo antes de presentar, valga la redundancia, mi presentación de hoy, quiero empezar con una anécdota. Se conté hace un tiempo atrás a la directora de Escuela de Periodismo acá. A mediados de este año, saliendo de una de las clases que dictó en esta universidad, pedí un Uber. Tomé un Uber a una dirección determinada y empezó a hablar con el conductor. El conductor, en síntesis, voy a resumir la conversación, era un hombre de alrededor de 35 años que me cuenta que vive en un departamento en la Plaza de la Florida, en la comuna de La Florida, que vive con su pareja. Su pareja es enfermera titulada de la Universidad Católica, que trabaja en la clínica de la Universidad Católica, gana 3 veces más que este caballero, es dueña del departamento y paga la mayoría de los costos. Entonces yo le pregunto, ¿a usted eso no le complica? Desde un punto de vista de visionario colectivo. Y me responde lo siguiente: si yo fuese mujer, usted no me haría esa pregunta. Hay ahí también algo de carácter simbólico que tiene que ver con la violencia, y en concreto con la forma en que tenemos supuestamente que ver a las mujeres en ciertos roles y a los hombres en otros tantos. Y así como para muchos es impensable que, siendo tu hombre, tu pareja mujer, gane 3 veces más, sea dueña del departamento y mantenga la mayoría de los gastos, resulta también pensable que tu pareja, mujer, por ejemplo, se tome un año sabático, o que solamente, hombre, se tome un año sabático, o solamente aporte, eso entre comillas, con los gastos del hogar. Hay ciertas estructuras estipuladas, una especie de consenso colectivo, donde los roles están claramente definidos. Los hombres hacen determinadas labores y las mujeres hacen otra cosa. Presenté hace algunos meses un informe, una investigación en concreto sobre la representación de masculinidades en telenovelas,
Y quizás la pregunta de ustedes es ¿por qué investigo masculinidades? ¿Y en qué contexto podría presentarse aquí el tema de masculinidades cuando estamos hablando principalmente de violencia sobre mujeres? Quizás queda algo desenfocado el tema en particular. Y a lo que llego, adelantando algunas conclusiones, como investigar la violencia que se ejerce sobre las mujeres, no solamente de carácter físico, sino también de carácter psicológico y simbólico. Tan relevante como eso es estudiar el rol que los hombres cumplimos hoy en día en la sociedad y qué hacemos, por una parte, para prevenir la violencia contra las mujeres y por otra, para prevenir o tratar de administrar esta violencia que en sí una masculinidad de carácter tóxico ha impuesto a los propios hombres, estipulando un tipo de masculinidad en concreto que habría que seguir, que algunos autores en concreto llaman masculinidad de carácter hegemónico. No sé cómo hacemos con esto. Gracias. Bueno, conceptos que ustedes han visto probablemente con alta frecuencia desde estudios de género, diversidad, violencia de género y otros tantos, estudiados ampliamente durante largo tiempo y probablemente encuentren muchos textos y mucha bibliografía al respecto, pero menos se encuentra, y no quiere decir que no exista, sino que es menos la cantidad que se encuentra en cuanto a estudios de masculinidades. Tiene un gran auge a partir de los años 80, de los años 90, principalmente en Latinoamérica, también en Chile desde mediados de los 90 hacia adelante, y lo que busca es en gran medida estudiar cómo los hombres, por una parte, se sitúan en la sociedad y cómo se sitúan en relación a otros hombres, a otras mujeres y también en torno a sí mismos. Por favor. Básicamente los hombres fueron estudiados con posterioridad, entre otras cosas, porque se tenía, al menos en ese tiempo, una idea sobre lo que era masculinidad, sobre lo que somos, o supuestamente somos, los hombres. Entre otras cosas, ajenos a toda crítica, con rasgos evidentes, un estatus ya establecido, ajeno a diferentes, como digo, críticas por las más variadas razones, alejados, por supuesto, de todo lo que tenga que ver con lo femenino y también con la homosexualidad, e incluso con la niñez, podríamos agregar. Conceptos que uno escucha con frecuencia, muy despectivos, por supuesto, en contra de hombres cuando actúan de determinada forma y se les dice, ay, que eres niñita, o que eres rarito, no te atreves a tomar una copa más de alcohol, o no te atreves a enfrentar con hombría una discusión, o no te atreviste a decirle a la cara a la otra persona lo que pensabas, eres niñita, eres mujercita, o utilizando la palabra que Tania mencionaba hace un rato, digo, es melcón, con todas las letras. En otras palabras, no eres hombre, porque no enfrentas las cosas de determinada manera. Por lo tanto, los hombres, se supone, reitero, tenían ya estipulado un eje en el cual moverse, y por lo tanto, como condición de hombres. Y por lo tanto los estudios que se hacían al respecto no eran mayores, estaban enfocados principalmente en las mujeres. Esto cambia con el paso del tiempo. La siguiente, por favor. Hasta que llega un quiebre y esta masculinidad que parecía tan bien asentada, sin mayores críticas, se termina quebrajando, principalmente por dos movimientos. Uno, los movimientos feministas, y por otro, los movimientos de diversidad sexual o diversidad de género, como ustedes gusten llamar. Y frente a eso los hombres empiezan a preguntarse, bueno, ¿qué hacemos con estas críticas? ¿Las seguimos ninguneando como hemos ninguneado probablemente las críticas de las mujeres por mucho tiempo? ¿O nos empezamos a cuestionar si efectivamente tenemos algún grado de responsabilidad? ¿Qué hago yo como hombre cuando veo que los puestos de trabajo que antes estaban designados a hombres, ahora también pueden entrar mujeres? ¿Qué hago yo como hombre casado, con hijos, cuando antes era el único proveedor de la casa y ahora también mi señora llega con dinero? Por lo tanto, tiene capacidad también para decidir cosas tan elementales como qué se compra, qué no se adorna la casa, si salimos o no de vacaciones y en qué se gasta el presupuesto. Porque antes el poder lo tenía yo
como hombre. Llegaba con el sueldo, cualquiera que fuese, al hogar, y lo destinaba porque me lo había ganado yo. Y la mujer, se supone, hacía algunas tareas, entiéndase como tareas domésticas, y no más que eso. Entonces tenemos ahora una actividad que está evidentemente bajo escrutinio, evidentemente bajo crítica, y ahí es donde hay que replantearse el rol que cumplen los hombres hoy en día. Siguiente, por favor. Tomando esa imagen, bueno, redefinición. ¿Qué entendemos por masculinidad? ¿Y por qué yo en mi investigación no hablo de masculinidad? Hablo de masculinidades como distintas formas de entender a los hombres, distintas definiciones. Es evidente que no es la misma masculinidad, y permítanme presentar casos extremos. Si eres un hombre ejecutivo de empresa, clase alta, conservador, así más bien eres un pescador, clase media, quizás sin mayor formación e ideología política, que más bien vienes de un estrato humilde. Por supuesto que no es la misma masculinidad, así como no es la misma masculinidad si creciste en un entorno lleno de varones machistas, o en un entorno donde no solo primaban las mujeres, sino que también se las respetaba, y desde muy temprano te enseñaron que la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas simplemente no correspondía. Aquí entonces cabe redefinir a los hombres y a los tipos de masculinidades que tenemos hoy en día. Siguiente. ¿Qué hacemos con estos hombres? Por una parte, como decía con anterioridad, reflexionemos acerca del rol de los hombres, el rol de sus hombres consigo mismo, su lugar de trabajo, su relación de pareja, dentro de la familia, su lugar de trabajo, y también su lugar de estudio. Y repensemos a los hombres en relación a las mujeres y también a las diversidades de género. ¿Qué hacemos con estos términos que acostumbramos a utilizar? Los que mencionaba recién y otros tantos. ¿Qué hacemos con este ninguneo al trabajo doméstico? ¿Qué hacemos con el hacer callar a las mujeres y decirle, a ver, yo te voy a explicar lo que ella acaba de decir, porque supuestamente yo sé explicarlo mejor que ella? ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Lo repensamos o lo mantenemos como tal porque ya está estipulado hace tiempo, para decirlo de manera muy simple? El mundo funciona de esa forma, siempre ha funcionado así, por lo tanto no correspondería hacer mayores cambios. Hay que reconceptualizar el término masculinidades y hay que presentar a los hombres de manera distinta, porque no hacerlo no solo es violencia contra la mujer, es violencia contra los propios hombres. Este patriarcado o masculinidad hegemónica también daña a los hombres, como les voy a mostrar en la siguiente lámina. Así, en esta imagen del centro es como nos han presentado a los hombres siempre, al menos a través de los medios de comunicación. Lo ven ustedes de las películas de Disney, Pixar, el anime oriental y por supuesto las películas de Hollywood y también las producciones audiovisuales de carácter nacional. Siempre fuertes, siempre valientes. Los hombres no lloran, una frase que probablemente ustedes escucharon en su hogar. Levántense, porque los hombres no lloran, las niñitas lloran, no los hombres. Los hombres no gritan, no muestran sus emociones. Los hombres siempre son fuertes, los hombres no necesitan ayuda, pueden por sí mismos. Pero todo esto que estoy diciendo y otras tantas cosas, como les acabo de manifestar, también van en contra de los hombres. Veamos las cifras que muestro y hago este parangón entre cómo supuestamente debería ser un hombre y cómo en verdad se presenta. Hablemos de suicidios. 80% de los suicidios realizados por hombres. Hombres que no van a la consulta médica con psicólogos, hombres que no cuentan qué problemas psicológicos tienen, hombres que lloran a escondidas, hombres que esconden sus sentimientos hasta que finalmente estallan a ese nivel de suicidarse. Y suicidarse con armas más bien letales, porque sería doblemente ofensivo para los hombres intentar quitarse la vida, no lograrlo. Sería mal visto por el entorno, por este entorno masculino hegemónico. Personas en situación de calle. O yo plantearé la pregunta a cualquiera de los presentes. ¿Cuántas mujeres han visto ustedes en situación de calle y a cuántos hombres? Si tuviesen que hacer una lista de 10 casos que han visto. Probablemente han visto mayoritariamente, de manera bastante, hombres en las calles, viviendo en las calles. Mujeres, muy pocas.
Entre otras cosas porque las mujeres, lo que acabamos de decir, le cuentan lo que está ocurriendo a sus amigas, a sus cercanos, a sus familiares. Los hombres esconden lo que les está ocurriendo. No van a atención médica, no le cuentan a sus familiares, no le cuentan a sus amigos, hasta que caen al nivel de tener que dormir en la calle. También son hombres que viven la violencia de género y tampoco la cuentan, por supuesto en menor medida que las mujeres, pero no lo cuentan, porque por supuesto ataca mi hombría. Ir a contarle a un amigo, ir a contarle a un familiar, sabes que mi pareja me golpea, me lastima, me daña psicológicamente. No es presentable en esta masculinidad hegemónica que un hombre cuente este tipo de problemas. Para finalizar, tenemos un patriarcado hegemónico, hace largo el rato digo, que quita a los hombres la capacidad de empatizar con las mujeres, pero también consigo mismo. Y esto termina asentando esta masculinidad hegemónica o tóxica, si queremos llamarlo de esta forma. Para culminar, mi intención, la investigación, si alguien la quiere ver en profundidad, me la puede solicitar. También está publicada en un texto de la Universidad de Palermo, a mediados de este año se hizo la publicación. Mi intención fue la siguiente: tomemos un género audiovisual conocido como son las telenovelas, que supuestamente, bajo esta lógica que las mujeres son las que ven telenovelas y los hombres son los que ven fútbol, las mujeres no ven fútbol y los hombres no ven telenovelas, porque supuestamente, reitero siempre en un supuesto, es un producto audiovisual enfocado a mujeres. Bueno, yo tomé este formato, este género televisivo que son las telenovelas, y dije, veamos en este formato supuestamente femenino, cómo los hombres son representados. Y tomé 3 conceptos: los hombres como protectores, como proveedores y también como padres. Para muchos resulta extraño hasta el día de hoy que seas hombre, que tengas 30, 40 o más años, y que no seas capaz de proveer a tu familia, que no seas capaz de protegerla, o que no seas padre de familia. Se supone que son 3 conceptos o 3 áreas que tú como hombre deberías ya abarcar. Entonces me pregunté, bueno, ¿qué están haciendo las telenovelas? ¿Presentan todavía este formato tradicional, esta mirada tradicional sobre cómo deben ser los hombres? ¿O más bien tiene una mirada distinta que nos lleva también a pensar siempre, una discusión permanente en torno a la televisión, si la televisión llega desfasada o antes, más bien vanguardista, en cuanto a los temas que se presentan? Bueno, ¿qué hace la televisión? Presenta a estos hombres, y yo tomé los personajes principales de cada telenovela, bajo esta mirada tradicional, y es que tienen que ser proveedores, tienen que ser padres, tienen que ser protectores, o le dan una mirada diferente. Veamos los resultados para finalizar esta presentación. Tomé 14 telenovelas transmitidas por Televisión Nacional de Chile entre los años 2010 y 2014, en particular telenovelas de carácter vespertino, y me encontré con que en 14 ocasiones los hombres son representados como varones protectores, ya sea de sus hijos, de sus esposas, incluso de sus madres o de sus círculos más cercanos. Esta mirada de que el hombre tiene que proteger, incluso a golpes, como se muestra en varias telenovelas, está siempre presente. Esa masculinidad tiene que tener un reflejo en torno a una respuesta física. Yo tengo que saber verbalizarlo, discutir, y también saber repartir algunos golpes y recibirlos en mi condición de hombre, que, entre paréntesis, un dato que pueda haber, para que lo entiendan, la ira y el enojo son una de las pocas características y emociones que se les permite a los hombres. Así como decíamos recientemente que los hombres no lloran, los hombres no se quejan, todo lo enfrentan por sí solos. El enojarme, el manifestar ira, el manifestar rabia, mostraría o muestra desde esta perspectiva de masculinidad mi carácter de hombre. Yo no puedo llorar cuando se me da una noticia triste, pero sí puedo salir a la calle, conducir mi vehículo y gritarle a los que están cruzando la calle un garabato porque considero que están cruzando la calle muy lento. O decir la clásica frase de, bueno, veámoslo allá afuera, ahí nos enfrentamos, vamos a los puñetes, porque también ahí demuestro lo masculino que soy. Entonces, primero, hombres protectores, clásica mirada
un hombre como protector. Segundo, padres de familia. O, si no entendemos la familia como constituida, o hombre, mujer, hijos, al menos padres, porque hay dos ejemplos concretos de un padre al cual su hija, su expareja se la oculta, y hay otro caso en otra telenovela donde él no sabe que fue padre porque su mujer se había separado de él hace un tiempo y había entregado a la niña de adopción. El resto muestra a los padres tradicionales, de clase alta, de clase media, etcétera, pero son los padres tradicionales que tienen que abastecer económicamente su hogar. Hay un ejemplo de una telenovela que se llama 2x1, de Televisión Nacional de mediados de esa década, del 2010, debe ser el 2014-2005, perdón, en exactitud en el dato, donde el actor Diego Muñoz interpreta a un trabajador de un supermercado que queda cesante. Él vive con sus 3 hijas, su madre está ausente, vive en otra región, y a él la única opción que le queda para poder encontrar empleo, debido a que es despedido del supermercado donde trabaja, es postular a un cargo donde queda una mujer elegida. Se llama a concurso para proveer un cargo de ejecutiva del supermercado, queda una mujer que se enferma, que no puede ir a la entrevista laboral, y Diego Muñoz, en su rol, se viste de mujer y postula el cargo, y finalmente queda y tiene que ejercer el rol siempre vistiéndose de mujer. Entonces hay un caso ahí clarísimo de travestismo, pero que también nos habla de los problemas, porque los presenta en su personificación, los problemas por los que tiene que pasar todo tipo de mujer que va al trabajo, desde el piropo subido de tono en la calle hasta el ninguneo dentro del lugar de trabajo, por citar algunos. Entonces, hombres protectores por una parte, padres de familia por otro, y lo último, hombres proveedores. Y con esto cierro la presentación. Hombres que necesariamente son los que tienen que sostener el hogar. Las únicas excepciones en esta investigación son de hombres que viven solos, y una excepción es la telenovela Aquí mando yo, con Jorge Zabaleta y María Elena Zulueta, donde se da la particularidad de que Jorge Zabaleta es un hombre que se queda sin trabajo y la única opción que tiene para poder llevar dinero a su bolsillo, en este caso, es aceptar el cargo que le da su ex esposa y que consiste en cuidar a sus propios hijos, debido a que no tiene otra forma de poder tener ingresos este hombre. El resto es lo tradicional, reitero, el hombre proveedor, el padre de familia y por sobre todo el protector. Entonces nos lleva todo esto a pensar que la televisión sigue, o al menos este género televisivo, como las telenovelas, sigue presentando a los hombres en su formato más bien clásico, con 3 características propias de todo hombre, más que presentar algunas alternativas distintas a lo que ya está estipulado y a lo que ya más conocemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros como Escuela de Periodismo UNIAC tenemos una alianza con la Universidad de Palermo y todos los años se está publicando en la revista Cuadernos, que es de la universidad, distintas publicaciones enfocadas en género. Este año publicó el profesor. Vamos a compartir con ustedes también esa investigación que está muy interesante. Antes de empezar con el conversatorio, queremos invitar a Fabiola Gutiérrez, quien es encargada de comunicaciones de la Corporación Humanas. También se ha creado a partir de la Comisión de Género que se instaló en el Colegio de Periodistas hace ya más de 10 años. Luego se fomentó una red a nivel nacional para convocar a periodistas y comunicadoras feministas para seguir también trabajando este tema, y particularmente en el contexto del nuevo proceso constituyente, que ya sabemos que no prosperó, pero ahí hubo un gran trabajo de distintas organizaciones de la sociedad civil, como es Humanas, como es la red de periodistas feministas. Y ahora vamos a escuchar entonces a Fabiola
su presentación y luego vamos a conversar con nuestros 3 invitados. Gracias, Fabián. Hola, muchas gracias. Tuvimos unos percances con la presentación, pero lo logramos. Bueno, gracias Tania, gracias profesor por ser tan inspiradores en sus presentaciones. También quiero dar las gracias por esta invitación y a propósito del título del conversatorio, yo quise llamar a esta exposición Lo que vemos, lo que callamos, violencia de género, medios y resistencias feministas, también redes que sostienen voces, a propósito de lo que les contaba Alejandra en torno a la creación de la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile. Y gracias también a la Tania por esa provocación inicial en torno a lo que pasó en estos días con el Consejo Nacional de Televisión y que de alguna manera ayer por la tarde, en el marco del 25 de noviembre y la marcha que hubo en Santiago y en otros puntos del país, decíamos qué manera de hacernos perder el tiempo. ¿No es cierto? Cuando son temas tan importantes, no son temas emergentes ni nuevos, sino que es permanente, y por eso desde la red de periodistas también sacamos una declaración a la que hacía mención Tania, rechazando esta decisión porque diciendo que la violencia de género es un tema político, pero que no se sitúa en un contexto electoral, sino que es permanente en el tiempo, y ojalá hubiesen campañas de estas características no solo cada 25 de noviembre, sino que fueran permanentes en el tiempo, porque necesitamos una ciudadanía con una educación mediática importante y más sensibilizada sobre estas agendas, y también cuestionando un poco, por cierto, las campañas que se levantan. Y además decirles que no era una campaña nueva, esta campaña había sido lanzada, presentada, era como reposicionarla nuevamente en el contexto del 25 de noviembre. Dicho eso, y agradeciendo ser parte de este conversatorio, quisiera decir que cuando hablamos de violencia, de violencia simbólica, de violencia digital, de periodismo feminista y de tantos otros temas, y de medios no sexistas, por cierto, que es un tema que en nuestra agenda nos convoca, hablamos directamente también de la democracia. Y creo que aquí todos y todas hacemos parte de querer fortalecer la democracia. Y también lo que vemos, lo que callamos, lo que no se nombra, lo que se omite en los medios propiamente tal, modela la realidad sin duda alguna. Influye también en las políticas públicas o no, las que tenemos hasta el día de hoy, y también define nuestras posibilidades de vivir una vida libre de violencias. Y yo quise armar una hoja de ruta para ordenarme un poco en esta conversación de Chile, cómo informar también es resistir, desde esta mirada que nos convoca en esta mañana, de los medios, la violencia simbólica y el periodismo feminista, de las redes feministas como resistencia colectiva, de Beijing más 30, que es la plataforma de acción que nos llama en uno de sus capítulos a hablar de mujeres y medios, y por cierto estamos con un retraso enorme frente a eso, por eso digo compromisos pendientes, y también de periodistas seguras, democracias fuertes. Y con esto me voy a algo que es súper importante. Quiero hacer un cuadro general antes de ir a lo particular, porque para Chile, como decía en la hoja de ruta, informar también es resistir. Ahí nosotras hicimos, a propósito de lo que señalaba Alejandra, en el proceso del contexto del estallido social y de otros momentos importantes en las comunicaciones, fuimos las periodistas chilenas las que exigimos democratizar las comunicaciones y tener una perspectiva de género en lo que se estaba relatando, y también desde un enfoque de derechos humanos. Lo que no estábamos viendo en la prensa hegemónica tradicional, sí lo estábamos levantando desde otros medios, ¿no? Plataformas sociales, medios digitales, autogestionados, entre otros, y también hacer la vista acerca de esa violencia también que ocurre en la televisión. En un caso que fue bastante público en su momento, cuando en el contexto de una fiesta del 18 de septiembre, en un en vivo que hace una colega, ella fue violentada sexualmente y la conductora del medio de comunicación no le quedó más que sentir que era ingracia lo que había sucedido a la colega cuando estaba sucediendo el acoso sexual en vivo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que en Chile las periodistas hemos tenido que informar en condiciones bastante adversas muchas veces. Hemos denunciado acoso en las redacciones, y es parte de lo que dice también el informe Monitoreo Global de Medios el 2025.
hay precarización laboral que hay que reconocer y es parte también constitutivo de la violencia que enfrentamos muchas veces. Hay abuso de poder y hay violencias que muchas veces provienen de nuestras propias instituciones. Y cuando hablo de instituciones no hablo desde los lugares donde tenemos pertenencia, sino que de un Estado que muchas veces nos está fallando, a las periodistas, a las comunicadoras y a los comunicadores. Y por eso digo que informar también es resistir, porque no son tiempos fáciles, ¿no? Y porque muchas veces comunicamos pues con miedo, con sobrecarga, con cansancio, con exposición y una serie de otros factores que aún lo seguimos haciendo porque muchas veces queremos mucho nuestra profesión y bueno, lo damos todo. Y quiero también relevar algunos datos que hicimos en una encuesta inicial que fue el 2021-2022 con el Observatorio de Datos Estadísticos de Género e Interseccionalidades, que es ODEGI. No hay estudios para ver sobre la situación particular en Chile de las condiciones laborales de las mujeres y las disidencias. Esperamos poder sacar un estudio el 2026, pero esta es una muestra inicial que nos da datos reveladores, donde el 79% de las periodistas declaró haber vivido abuso de poder, humillación o amenazas, y un 34% sufrió violencia digital en su trabajo. ¿Qué es lo que nos dice esto? Es que evidenciamos que la violencia contra las mujeres y las periodistas en Chile sigue siendo sistemática. Pero también hay otro dato importante que no se había consignado antes por parte del Observatorio por el Derecho a la Comunicación, que no son cifras anecdóticas, hay que decir, y el ODC muestra, por ejemplo, que durante el 2020-2024, hay que decir que es importante el Observatorio del Derecho a la Comunicación, que está alojado principalmente en la Universidad de Chile, pero tiene varios investigadores, porque son reportes que se entregan después a la Relatoría de la Libertad de Expresión y también son presentados ante informes de Naciones Unidas como el examen periódico universal que rinde Chile cada 4 años. ¿Qué nos dice el ODC? Que hay un aumento de un 27% de agresiones a mujeres periodistas, que las mujeres somos mayoría en los discursos de odio. Esto refleja un problema estructural nuevamente, cuando una periodista es atacada, no se ataca solo su trabajo, se ataca su credibilidad, su cuerpo, su moral, y este es un sello clarísimo de la violencia de género que también vivimos en este ámbito de las comunicaciones. Y por otro lado, tenemos casos emblemáticos, yo solo cito 2 ahí, de la periodista Josefa Barraza, exdirectora de El Ciudadano, hoy levantando un nuevo medio de comunicación contra poder, sobre todas las querellas por injurias y calumnias que se le han levantado y que por cierto ella ha salido bien sobre las investigaciones que ha realizado, y por cierto también el caso emblemático que está reportado en el último informe de la Relatoría por la Libertad de Expresión de Francisca Sandoval, comunicadora social. Son 2 extremos del mismo continuo, desde el hostigamiento digital, en el caso de Josefa Barraza, hasta la violencia real de lo que pasó con Francisca Sandoval. Y detrás de esos casos, sin duda alguna, hay un mensaje disciplinador. Si hablas, te expones, cállate. Pero el feminismo siempre responde, no nos callamos, no nos organizamos. Y ambos casos reflejan sin duda alguna la vulnerabilidad extrema de periodistas en Chile, desde el acoso digital, como decía, hasta el acoso letal. Pero también estamos con una preocupación que no es menor y que tiene que ver con la ley Mordaza y también lo que viene a hacer la protección a periodistas, un proyecto de ley, todo esto está en el Parlamento, y también el de violencia digital de género. Avanzan proyectos que pueden proteger o pueden censurar, y eso es preocupante. La ley Mordaza 2.0, ya tuvimos el tiempo no muy bonito, amenaza la libertad de prensa y esto afecta de manera diferenciada a hombres, mujeres y diversidades, y también afecta a la transparencia. ¿Por qué? Porque en contraste con el proyecto de protección a periodistas, por ahí, y la evidencia digital van en dirección correcta, aunque aún así faltan mecanismos sólidos de alerta temprana. Lo que está en juego no es solo la libertad de prensa para las periodistas y las comunicadoras, y aquí hablo desde una perspectiva de género, por cierto, sino el derecho de las mujeres a participar en la vida pública. Algunas reflexiones. Violencia múltiple, estructural, digital y letal. Avances normativos aún insuficientes. Por lo tanto, en consecuencia, urge un compromiso del Estado, medios y las plataformas digitales. Y aquí me quiero detener muy brevemente en el proyecto de violencia digital, donde desde Corporación Humanas y desde la red de periodistas y comunicadoras feministas hemos expuesto para que no sea precisamente una política pública, si es que lo llega a ser,
que sea punitivista. Necesitamos campañas de sensibilización. Necesitamos hablar desde la primera infancia sobre la violencia digital de género. Sabemos la violencia que viven los y las escolares, pero también sabemos que necesitamos avanzar en una educación mediática o alfabetización digital, como lo llaman en otros países. Eso es importante, y también tener la conversación con las plataformas digitales. No es que el día de mañana vamos a ir a conversar con el señor Meta a golpearle la puerta, pero hay que diligenciar esas relaciones y esos vínculos. Y ahí me paso a medios, violencia simbólica y periodismo no sexista, que va más situado en lo que estamos hablando, pero no quería decir que esa es otra parte del relato que estamos viviendo quienes habitamos el campo de las comunicaciones. La violencia simbólica, la base de todas las violencias. ¿Por qué? Porque naturaliza desigualdades, un poco ya en la publicidad lo decía Tania, opera mediante el lenguaje, imágenes y también los silencios, legitima otras violencias que son la física, la sexual, la digital, entre tantas otras, y afecta la credibilidad y la presencia pública de las periodistas y comunicadoras. Por lo tanto, la violencia simbólica es la que no se ve, la que hace que la violencia contra nosotras parezca normal, inevitable y muchas veces se nos diga exageradas. Y por otra parte, creo que no deja de ser menor hablar del periodismo feminista, qué es y por qué nos importa. Sí, importa porque el periodismo feminista no es un periodismo de mujeres, que quede claro, no es un periodismo de mujeres, es un periodismo situado. Cuando hablo de situado, que se ubica en el hecho, cuenta una historia, hace una narrativa respecto de eso, tiene un enfoque de derechos humanos, obviamente, que entiende que la desigualdad que existe a nivel social es estructural, que incorpora, voces históricamente excluidas, que cuestiona los estereotipos de género y que interpela el poder y que transforma la manera de narrar. Más que periodismo hecho por mujeres, siempre lo hemos dicho, si no tenemos alianzas con los varones, tampoco podemos avanzar. Por eso es importante que también logremos permear a otros actoras y actores. Quienes estudian en las comunicaciones también deberían ser parte de esta mirada. Eso es lo que queremos. Por eso hablamos de periodismo feminista y por qué nos importa y por qué sirve para transformar las agendas mediáticas hoy en día. Y también la incidencia que logra el periodismo feminista, cambiar las narrativas, cambiar algunas realidades. ¿Qué es lo que han visto ustedes seguramente? Que hemos pasado del crimen pasional al feminicidio, aunque a veces vemos los que se en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, que nuevamente vuelven a hablar del crimen pasional, ¿no? Pero ya superamos el amor y los odios la mataron. Del aborto como delito al aborto como un derecho. Esto en materia de salud sexual y reproductiva. De mujer adorno en política a mujer con propuestas y derechos, aunque todavía tenemos un desafío por delante, sobre todo con toda la violencia digital que viven las mujeres que están en estos espacios de representación. Sí. Datos claves de desigualdad en la representación. Esto es por el Monitoreo Global de Medios al que hacía mención del 2025, que solo el 26% de quienes aparecen en las noticias siguen siendo mujeres, un número muy bajo de un 100%. Los estereotipos están más arraigados social y culturalmente que hace 30 años atrás. Solo 2 de cada 100 noticias desafían estos estereotipos, y los medios siguen siendo una barrera sólida para la desigualdad. Entonces, las redes feministas son importantes precisamente para dar esta mirada y también cuestionar, como decía, el poder. ¿Y por qué tenemos que avanzar a medios no sexistas? Porque son prácticas que agravan las violencias, hay un lenguaje estereotipado que ustedes podrán haber visto, hay revictimización permanente, hay morbo y espectacularización de las noticias, lo hemos visto con el caso de Fernanda Maciel, si habrán recordado, Nabil Larrizo en su momento, y tantos otros. Invisibilización de los agresores, fuentes masculinas dominantes y falta de contexto estructural. De las personas que aparecen, se escuchan o se mencionan en las noticias impresas y transmitidas, solo el 26% son mujeres. Quiero recordar este dato, por eso lo volví a marcar acá, precisamente por el contexto de las fuentes masculinas que se dominan para consultar acerca del tema que tiene que ver con derechos de las mujeres, con violencias a las mujeres, entre otros. Y hacia medios no sexistas es importante, ¿por qué? Porque usa un lenguaje preciso, evita estereotipos, cuida las imágenes y los enfoques, incluye voces diversas, contextualiza las violencias y trabaja con enfoque interseccional. Creo que todo esto debería estar en las prácticas de las salas de redacción, de nuestras propias organizaciones, de las universidades, por cierto, en poner en pauta y en foco o en faro
que estos temas son parte de una agenda de derechos humanos de las mujeres y de toda una ciudadanía. Porque para construir medios no sexistas no solo necesitamos a quienes estamos sensibilizados con esta agenda, sino que necesitamos al conjunto de la sociedad para hacer una crítica de medios y para hacer una crítica al poder. Es que no me quiero dar. Sobre la violencia digital y plataforma, algunos datos ya señalaba. La violencia digital de género, los datos de ONU Mujeres, por ejemplo, ya hablan que el 73% de las periodistas ha sufrido violencia en línea, el 34% en Chile, de acuerdo al informe que presenté al principio del Observatorio de Derechos de Datos de Género e Interseccionalidad. Hostigamiento, doxing, deepfakes es lo que más hemos visto durante el último tiempo. Los algoritmos amplifican el odio y la desinformación y el objetivo, por cierto, sigue siendo silenciar nuestras voces. Entonces, para ir cerrando, ¿por qué digo que las redes feministas son resistencia colectiva? Porque finalmente han sido fundamentales para sostenernos, para acompañarnos, para resistir. La red de periodistas y comunicadoras feministas de Chile, que nace en el contexto de la revuelta social, el 2009, pero se formaliza en el 2010, lleva 5 años trabajando en esta materia, visibilizando las violencias, promoviendo medios no sexistas y hace incidencia política y cultural. Y también estamos muy vinculadas con la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, de países, de 40 países, son más de 40, por cierto, y impulsa una agenda feminista global en medios y también hace incidencia en espacios de especial interés, como la Comisión Jurídica que se realiza la CCW, que este 2026 será la número 70, donde también se conjugan foros regionales, festivales de periodismo feminista y alianzas con organizaciones de derechos humanos. Y ahí, bueno, están los datos pendientes y los compromisos pendientes en materia de seguridad de las periodistas con la plataforma Acción de Beijing, que desde el 1995, ya lo decía, promover imágenes no estereotipadas, aumentar participación de mujeres en medios y tecnologías, formar en comunicación no sexista, y 30 años después esos compromisos siguen pendientes y avanzar en ellos es defender también la democracia. Y creo que ahí me voy cerrando de la importancia de que sin periodistas seguras no hay periodistas libres, y sin periodistas libres no hay democracia. Insisto, cuando una periodista es silenciada no pierde solo ella, pierde un país entero. Y con esto voy a agradecer este espacio. Sigamos defendiendo las voces libres, los medios críticos y el periodismo feminista que transforma y nos sostiene en red. Bien, agradecemos a Fabiola Gutiérrez por su interesante presentación. Aprovecho también de saludar a todos y a todas que están en la transmisión por YouTube, y que es muy importante también esto que quede ahí como un registro para aquellos que no pudieron estar. Esta tenemos nuestras plataformas. Voy a dar el pase a la directora de Género, Diversidad e Inclusión de aquí de la Universidad, María Josefina Cabrera, quien tiene preparada también un espacio para poder conversar con nuestros invitados e invitadas, y así también hacer un poquito más de zoom en algunos temas puntuales esta mañana. Gracias, Josefina, también por haber trabajado juntas en este espacio. Gracias, Alejandra, y gracias a todos por estar aquí hoy en este espacio crítico y creo que tan necesario para pensar estas narrativas mediáticas y pensar en lo que estamos diciendo y justamente lo que silenciamos. Les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes. Creo que pegaron una visión muy particular, pero que también tiene algunos aspectos en común. Y la verdad tengo como millones de preguntas, pero quiero dejar espacio también a nuestros invitados. Entonces voy a hacer algunas preguntas, abrir algunos temas para que profundicemos, y luego voy a dar la palabra a nuestros estudiantes y a los que están aquí el día de hoy. Bueno, partir por ti quizás, Tania, en orden, digamos, de las presentaciones, y pensando un poco en lo que comentaste de lo que está sucediendo el día de hoy, porque creo que estamos en unos tiempos de muchísimos cambios, ¿verdad?
que nos comentaras tú qué cambios culturales, generacionales, o cómo estás viendo tú estos nuevos productos también audiovisuales, porque estás, ¿no es cierto?, en esta línea de no solo ver también lo periodístico, sino también lo audiovisual, las campañas. ¿Qué cambios ves y quizás qué rol podrían jugar estas agencias publicitarias que tú misma mencionaste en esta prevención de la violencia? Si nos pudieras contar un poquito de eso, creo que sería... Muy extraño, ¿no? Viniendo sobre todo de una persona como yo que siempre ha sido catalogada como muy masculina, como en su actuar, siempre fui la única mujer en el área creativa o una de las dos, y eso te dejaba también como una, llamando lo que dice TikTok como energía masculina para estar ahí, ¿no? Entonces me llama la atención esto cíclico que se está volviendo a conversar, y ni siquiera a conversar, como a imponer el tema de, por ejemplo, el volver a trabajar, el volver a estar en la casa, el volver a criar niños, el volver a cocinar para el marido. También se está hablando de eso. ¿Y por qué hablo de TikTok? Porque, claro, hay una generación que está estudiando ahora, que está adquiriendo conocimiento, y que muchos profes, yo soy profe también, muchos profes tenemos como una muy mala llegada, porque empezamos a hablar solamente de la televisión, y tú les preguntabas a tus estudiantes si ven tele abierta y no ven nada que tele abierta, o así como en una sala de 32 personas que ven televisión abierta. Y eso es importante, porque ¿dónde estamos conversando? ¿De qué estamos conversando? ¿En qué espacio se está hablando de nuevo? Entonces hay que poner ojo, por ejemplo, en redes como TikTok. Lo digo porque además la publicidad está conviviendo ahí, y está conviviendo de una forma súper por abajo. Nos está mostrando que es publicidad, pero sí es publicidad, y es también, espero que conozcan la diferencia, propaganda, ¿no? En TikTok vive mucha propaganda que habla de que las mujeres tienen que volver a la casa a criar a los niños, que existe la energía masculina y la energía femenina, o incluso hay un trend que está saliendo ahora que habla sobre que vuelva el bullying. Claro, hay una muy bonita respuesta por parte de la gente que vivió bullying, que dice como, claro, que vuelva el bullying, pero, y habla de algo que le pasó en la infancia, pero eso te llama la atención. Te llama la atención también, no sé, yo me cuestiono, por ejemplo, cuántas de las personas que actualmente están en esta sala están poniendo atención a lo que estamos hablando, o están solamente como por compromiso. Lo digo así muy abiertamente, porque es importante el compromiso de escuchar y reflexionar, no solamente como de estar enojados con lo que se está conversando aquí adelante, sino también como reflexionar ese tema, entender qué nos está pasando con eso, y esa reflexión se está perdiendo. Pero te digo, es cíclico, y no es que, yo siempre digo esta frase, pero mis charlas suelen ser no charlas motivacionales, suelen ser charlas desmotivacionales, porque hablo mucho desde lo que está pasando, desde el cuestionamiento y todo, pero es que hay que estar en alerta. Soy más parecida a Juan Carlos Bodoque en ese sentido, como que yo prefiero ser como realista,
en ese sentido, caminando hacia un horizonte esperanzador de alguna cosa, pero siendo realista. Y la realidad es que están volviendo los discursos, que está aumentando los discursos de odio, que se están abriendo esos espacios y que eso tiene que ponernos en alerta como personas, como en las comunicaciones, porque como hablaron aquí las personas, no solamente nos afecta a un solo grupo de personas, y eso es lo muy importante, que esto que estamos hablando acá no le afecta a las mujeres, es como una afectación social esto. Finalmente es como un quiebre en la democracia, un quiebre en las instituciones, un quiebre que tiene que ver con cómo abordamos los temas, incluso no hablando solamente de la categoría mujer, sino que también, por ejemplo, hablando de la categoría persona migrante, personas negras, personas con discapacidad, personas neurodivergentes y así, ¿no? Como considero importante eso. Lamento no ser tan esperanzadora. No veo tanta esperanza a futuro, pero sí siento que sabiendo el problema nos ponemos en alerta y eso es importante. Gracias, Tania. Sí, yo creo que también es parte de que tenemos que ser realistas, o sea, tenemos que saber a qué nos enfrentamos para poder efectivamente, yo creo que sobre todo con personas más jóvenes, no dar por sentado, digamos, muchas cosas y estar atentos, como dices tú, alerta, generar nuevas herramientas probablemente para lo que se nos viene. Así que, bueno, sí, aunque no sea tan esperanzador, creo que tenemos que por lo menos conocer bien a qué nos estamos enfrentando. José Ignacio, tú que nos contabas sobre el análisis que hiciste muy profundo, ciertamente, de las masculinidades hegemónicas, que me parece que, bueno, con Alejandra por así lo hicimos también a propósito, de que es una contraparte muy significativa para entender lo que conversamos hoy. Tú cuando analizaste esta masculinidad hegemónica, justamente que mencionabas este hombre fuerte, proveedor, protector, ciertamente distante de la vulnerabilidad, ¿verdad? ¿Cómo tú ves que se vinculan quizás estos patrones culturales, en el contexto que estamos conversando, con la violencia simbólica que seguimos viviendo hoy? Bueno, no solo simbólica, hemos visto que la violencia sigue en todo ámbito, pero ¿cómo lo vincularías tú con esos patrones? Según lo visto, en muchos ámbitos pueden ser, por ejemplo, el caso de las telenovelas, escenas muy pequeñas, ¿no? Entonces presenta algo que se ve de manera cotidiana, que lleva el nombre, por ejemplo, de incompetencias instrumentalizadas, ¿no? Que esto básicamente es, para traducirlo al español, imaginen ustedes el caso de un hombre, un varón destacadísimo, cirujano, acostumbrado a hacer cirugías a corazón abierto, un líder militar, político, un destacadísimo académico, alguien muy capacitado en su área respectiva, un tipo muy talentoso, pero que llega a su casa y su pareja le dice, por favor, ¿me ayudas y le cambio los pañales a los niños? Ah, yo no sé cómo cambiar pañales. ¿Me ayuda a hacer unos huevos fritos? No, la verdad que yo a la cocina no le pego. ¿Y puedes darle una limpiada ahí al sofá que no está del todo limpio? No es lo mío, la verdad, no sabría cómo hacerlo. O sea, siempre tengo la excusa para poder hacer una tarea doméstica. Y eso se muestra también en las telenovelas. ¿Ah? Se muestra al hombre haciendo lo que supuestamente, y eso siempre se termina supuesto, bajo esos códigos tradicionales. Yo como hombre sé hacer determinadas labores y estas son fuera del hogar. ¿Ah? Entonces sí puedo ser destacado líder militar, político, sindical, destacado cirujano, destacado científico, pero al llegar a la casa las tareas domésticas están asignadas a las mujeres. Y ojo, no solo a las dueñas de casa o a mujeres que trabajan fuera del hogar pero que también lo hacen dentro, sino también al resto de las mujeres. Entonces a lo mejor no lo hace mi señora, pero para eso están las niñas. Las niñas pueden lavar la loza, pueden cocinar, y ¿por qué no podrían ayudar a cambiar pañales al bebé? Pero los hombres siempre fuera, distantes o mayoritariamente, según las representaciones que se muestran en estas telenovelas, de tareas de carácter doméstico. Exceptuando quizás estos ejemplos que mencioné antes, como el papel de Jorge Zabaleta en una telenovela donde tiene que hacer
prácticamente de jefe de hogar o de dueño de casa, y principalmente tareas domésticas porque no encuentra empleo en otra parte, o del caso también que mencionaba del actor Diego Muñoz, que interpreta a un hombre que no solo tiene que travestirse, sino que además tiene que llegar a su hogar a hacer tareas de carácter doméstico. Las tareas domésticas están asignadas y representadas en general en la ficción, y en este caso en las telenovelas, para que sean ejecutadas por mujeres. Es todavía una mirada tradicional al respecto. Las mujeres son las que tienen que hacer esas labores. Yo como hombre llego cansado, agotado a la casa y espero que me tengan el reposo listo. Espero que el aseo esté completo. Espero que hayan hecho las compras del supermercado. En un mundo que, y ojo que no lo voy a justificar porque se haya hecho con anterioridad, pero en un mundo que ha cambiado, donde los hombres, de haberlos puesto, han perdido territorio, y han perdido territorio, entre otras partes, en sectores laborales. Donde antes mi señora se quedaba en la casa, pero ahora también sale a trabajar, y también tiene responsabilidad afuera. Por consecuencia, debería yo darme cuenta que está ella trabajando el doble. Trabaja fuera del hogar y cuando vuelve sigue trabajando. Yo sigo con la excusa de tengo todo el derecho a llegar y tomarme una cerveza, ver el partido de fútbol y bueno, las tareas propias del hogar que se encargue de mi pareja. No sé si respondo en parte tu pregunta, pero... Sí, yo creo que parte de la violencia justamente es eso, y de hecho eso se comprobó bastante en el tema de pandemia, ¿se acuerdan? Cuando hubo estos encierros masivos y se hicieron estas encuestas, que salió este tema muy bullado del hombre cero, porque le dedicaba 0 horas a lo doméstico, pese a estar encerrado en la casa, y las mujeres teníamos que hacernos cargo de todo, bueno, y eventualmente hasta subieron también las tasas de violencia intrafamiliar, y bueno, y hubo un montón de casos que fueron bien decidores y que trajeron un montón de consecuencias posteriores que todavía no se recuperan del todo, así que sí, de todas maneras, gracias José Ignacio. Fabiola, hoy tengo varias preguntas también para ti, pero quería, no sé, reflexionar un poco sobre quizás, que planteaste varios temas dentro digamos, de los medios y del rol que están cumpliendo las mujeres y más específicamente las mujeres feministas, como en el fondo de estar alerta a estos, digamos, este daño que se está haciendo, estos silencios de los medios como más tradicionales. Y quería preguntarte, no sé qué es una pregunta que no se puede responder así tan simplemente, pero como para tirar alguna luz, quizás alguna idea, ¿qué transformaciones quizás más estructurales se podrían necesitar, ¿no es cierto?, para que los medios tuvieran un rol más preventivo, efectivamente, porque volviendo un poco a lo que nos convoca hoy de la violencia contra la mujer, ¿qué cambios podrían ser efectivamente más estructurales, crees tú, desde toda tu experiencia que has tenido interviniendo efectivamente en los medios? ¿Qué se podría hacer realmente que fuera un cambio así más profundo? Quizás, no sé, soñemos un poco, digamos, un cambio más estructural. ¿Qué se podría hacer realmente ahí? Gracias, Josefina, es una tremenda pregunta. ¿Abierto se escucha? Ya. Es una tremenda pregunta porque, como bien dicen, y lo hemos dicho en varias conversaciones, incluso en otros momentos con Alejandra, la responsabilidad social de los medios de comunicación hoy en Chile. Y esa responsabilidad social tiene que permear a toda la sociedad, no solo de quienes trabajamos de género, de los ciudadanos, abrir su espacio para reflexionar en el tema.
Pero si querían, me guarda